Entre todo, tengan todos ustedes una bonita tarde, bueno, sea la situación en la que se encuentren. Si bien hablaré sobre el caso de Jeffrey Epstein, el cual básicamente empezaré hablándoles sobre cómo es que ha sido su bibliografía y, y a cuántas personas ha tomado como víctimas, porque hay muchas mujeres, bueno, muchas jovencitas que en su momento lo fueron, no eran menores de edad, y que en el 2008 y de 2019 pues ya eran adultas. Pero bueno, iremos explicándoles en el transcurso de este video cuál ha sido el proceso, cómo se ha dado y cuántas víctimas ha tenido. Y la comparación además, ¿no? De Perú y el sistema anglosajón que vendría a ser el Estados Unidos. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Manhattan. Fue un magnate financiero y depredador sexual. Hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en el 2008, él ha conocido como multimillonario con enorme influencia política y social. Hasta que en el 2005 la policía de Palm Beach, en Florida, comenzó a investigarlo después de que un padre lo denunciara por acosar a su hija de 14 años. Lo que transcurrió en el proceso, Epstein en el proceso bueno, se declara culpable, ¿no? Pese a que ya en los posteriores años va a recibir más denuncias. Si venimos hablando sobre el 2008, hasta el 2019 aparecen entre más de 80 víctimas, de las cuales solamente un aproximado de 80 a 90 víctimas han denunciado los atroces crímenes que se han dado, se han ido suscitando durante todo este tiempo. Y a lo que es bastante preocupante y es una de las causales de repente de que muchas de estas víctimas sientan culpa, es que no solamente eran violentadas sexualmente, sino que también llevaban y reclutaban víctimas para pasar por lo mismo, para ser utilizadas sexualmente y reclutar víctimas. O sea, eso era como una cadena en el que una iba, ¿no? Se le pagaba $300, porque eso es lo que ellas dijeron en un momento dentro de su declaración. Y no solamente eso, sino que el imputado entraba a un centro de masajes que estaba dentro de su residencia y se quitaba la toalla, estaba completamente desnudo, para después exigir un masaje, ¿no? Se le masajea en los pezones. Eh, y pues lo que pasaba después de eso, pues creo que ya es muy evidente, estas chicas eran abusadas sexualmente y realmente la posición de ellas en más de una sola víctima es, si le digo que no, ¿qué me puede pasar? Es una realidad bastante comprometedora para ellas, porque sí, realmente creo que ninguna hasta este punto se negó en decirle no quiero y todas pasaron por lo mismo. Ahora, estaba en un aproximado, gracias al FBI de Estados Unidos, y a la Fiscalía, ¿no? Que en su momento analizó, investigó, se logró determinar que entre una de las chicas reclutaba entre 80 a 90 más. ¿Ya? Entonces, saquemos nada más un aproximado de cuántas han sido en todo ese transcurso de tiempo, sin mencionar que esto se dio producto de que un padre en el 2008 denunció que su hija estaba siendo acosada por este tipo y eso encausó a las demás a denunciar también, pese a que realmente se les dio la espalda en algún momento. Este hombre estaba tan compenetrado y tan unido al sistema político, estaba tan arraigado con gente que realmente era poderosa, con la grande élite que hoy en día conocemos, que podemos determinar difícil poder cambiar este sistema tan corrompido, ¿no? Y hablando de Estados Unidos, puedo decir que ningún sistema político, ninguna ley es acatada tal cual cuando existe este tipo de conductas, cuando se deben favores y, bueno, obviamente cuando, como en este caso, a través de las investigaciones se ha determinado que
incluso Donald Trump, que también es el expresidente de Estados Unidos, muy amigo cercano de Epstein, el príncipe de Inglaterra, ¿no? También fue incluido en esta investigación. Se le hizo unas preguntas, se tomó como parte de la investigación porque había una víctima directa y más quienes lo acusaban. A todo esto incluso hay evidencia, ¿no? De que este estuvo con ella, puesto que hay una foto, obviamente no es una foto sexual, es una foto bastante normal, pero no, él no puede negar que no conocía a la chica. Es evidente que sí la conocía, que sí la ha visto, pero en su momento él lo niega rotundamente, lo cual ya deja una confiable razón para dudar de su declaración, como primer punto. Con esto puedo decir que en las declaraciones de Epstein, él se abocaba siempre a la sexta enmienda, ¿no? La sexta enmienda. Se cogía en guardar silencio, ¿no? Cuando el fiscal le preguntaba una serie de preguntas entre si había sido violado sexualmente en algún momento, si conocía a Virginia Roberts, si conocía a sus víctimas, las cuales él incluso en algún punto pidió, ¿cómo se deletreaba el apellido Roberts? Asumiendo que habría tenido un montón de víctimas con el mismo nombre posiblemente. Y teniendo en cuenta la presión que éstas sufrían, puesto que este era un hombre tan poderoso como hemos podido notar. Creo que no hay que ser eruditos para darnos cuenta, pero es muy obvio que este tenía grandes influencias con muchas personas poderosas. Y efectivamente es de temer, ¿no? Pese a estar en Estados Unidos, una mujer con esas condiciones y características podía ser manipulada, extorsionada y coaccionada por Jeffrey Epstein, las cuales muchas de estas incluso han escapado del país. Son mujeres de entre 30, 33, 35 hasta 37 años de edad. Pero pese a todo esto y a pesar de los años que han transcurrido, pues siguen con los traumas que esto les ha generado, ¿no? Si bien Jeffrey Epstein se, se basa a la quinta enmienda, a la sexta enmienda y a la enmienda 14, asumiendo que él prefiere callar por recomendación de sus abogados. Lo que puedo inferir a través de esto es que esta élite de prostitución es tan grande y tan asquerosa, porque Jeffrey Epstein era asquerosamente millonario, poseía entre 500.000 millones de dólares, sin contar propiedades, dinero en efectivo y diamantes que tenía en su casa. Entonces, consideramos también como parte de las evidencias la isla particular, personal que él tenía, en la que muchas víctimas incluso han dado su testimonio y conocían esa isla. Había llegado mucha gente poderosa a esa isla. Ellas estaban prohibidas de mantener algún tipo de conversación con las personas importantes de Epstein, con sus amigos importantes, pero en algunos casos, pues sí mantenían relaciones sexuales con estos, ¿no? Obviamente no con todos, porque habían unos que otros que se iban, era solamente cuestión de reuniones, pero casi siempre habían intercambios sexuales, tanto entre Epstein, entre la esposa de Epstein y otras personas importantes. Ahora bien, no solamente se denuncia a Epstein como un depredador sexual, sino también a su esposa, quien es Ghislaine Maxwell, quien también lleva cargos. Unas 3 personas la denunciaron por haberlas seducido, violado, manipulado para poder tener intimidad sexual con ella y con su esposo. O sea que hacían tríos. Y no solamente eso, sino que también, como se encontró evidencia en la casa de Epstein, habían imágenes y videos de menores desnudas. Y también habían videos sexuales. Creo que a raíz de esto, Epstein no podía dar vuelta atrás ni decir que era inocente, porque las evidencias eran demasiado contundentes, ¿no?
Y por esa razón en el 2008, cuando recibe esta denuncia del padre de familia de la menor, a quien él acosaba, bueno, se abrió la caja de Pandora y finalmente todas las mujeres abusadas lograron, de alguna u otra forma, pues, animarse a denunciar. Dice que ellas dicen, ¿no? En su documental en Netflix, porque sí hay un documental, una serie en Netflix, en donde cada una de ellas da parte de su testimonio. Es como una parte de ellas pidiendo ayuda, una parte que jamás va a regresar, ciertamente, porque cuando uno es violentado sexualmente, pues algo dentro de sí se ha dañado y jamás, de los jamases, se recupera, ciertamente. Sea la edad de la que fuese, cuando pasa algo así, ninguna persona logra recuperarse por completo. Entonces, comparando con las leyes aquí en el Perú y comparadas en las leyes en Estados Unidos, tenemos en cuenta que en Estados Unidos, en algún momento, en este proceso, en el caso de Jeffrey Epstein, se le dio prisión preventiva, sí, por 12 meses, 14 meses para ser más exactos. Se le condenó y se le encontró culpable, pero pagó la fianza de 77 millones, para ser exactos, también pagó la fianza y tuvo pena privativa de la libertad no efectiva. Las víctimas, como también otros interesados, denunciaron que había favoritismo por parte de estas entidades para con Epstein. Ciertamente es muy evidente, puesto que no hay que ser tan obvios ni tampoco hay que ser eruditos para darnos cuenta que es evidente qué tan poderosa es esta persona, qué tan poderosa pudo haber sido, ¿no? En su momento. Lo cual en el Perú, pues, no pasa, porque cuando una persona es encontrada culpable, es más, se ha autoproclamado culpable, ¿no? Por todo lo que se ha encontrado como evidencia, consta en que un juez determina la pena, bueno, que corresponde, ¿no? De acuerdo al delito que haya cometido. En casos de violación en menores, pues depende, ¿no? Si ha habido coacción, si ha sido qué tan constante. En este caso, este tipo actuaba con alevosía y ventaja, lo cual también sería bastante malo en su contra, ¿no? Actuaría de su contra, teniendo en cuenta también que en Estados Unidos las leyes son muy diferentes a las de Perú. Como veríamos, pues, el caso entre varias víctimas, ¿no? Varias víctimas en diferentes etapas y circunstancias. En Estados Unidos, pues, las penas y condenas son sumatorias. Es por eso que muchas personas llegan a estar 110, 120, 200 a 300, incluso hasta más años, porque no es como aquí en el Perú. Cuando una persona cumple o comete un delito, al mismo tiempo, lo que pasa es que la justicia aquí en el Perú lo determina al mismo tiempo. Es como decir un caso de violación con un caso de robo, se lleva el mismo proceso en el mismo tiempo. Entonces, en el caso de violación te dan 30 años y en el caso de robo te dan, supongamos, 8 años. Entonces, uno podría decir que si estamos en Estados Unidos, pues sería, ¿cuánto? 38 años, correcto, porque es sumatoria. Al parecer aquí también se está llevando de esa forma, pero es en circunstancias, pues, rarísimas. Ya, entonces aquí en el Perú también, pues, se lleva el mismo tiempo, 30 años, 8 años, al mismo tiempo, cosa que los 8 años de haber estado en la cárcel ya cumplió la condena de robo, ¿no? Y pues le falta más para cumplir la condena de violación. También tenemos en cuenta que la participación popular en el Perú es muy importante. Es como el caso en el que se dio del policía Miranda, quien abatió a delincuentes y entre esos mató a uno. Podemos decir también que ese es un claro ejemplo, ¿no? De nuestro sistema de leyes, puesto que se le enjuició a este policía, se le dio de baja, pese a que había obrado de buena fe, ¿no? Bajo las circunstancias, obviamente no estaba en su día de Franco, no estaba trabajando, pero actuó porque de no haber sido quizá el delincuente, habría sido él la víctima.
una víctima mortal. Entonces, si ponemos en la balanza entre dos cosas, yo considero que por lo menos por este lado, pues se salvó una vida de las que de repente es útil para nosotros. Esta persona es policía, entonces no solamente estaba él, sino también muchas personas alrededor y pues, están en peligro, ¿no? El caso es este. El caso es que a través de la opinión pública, gracias a Dios, la, la fiscalía y los juzgados, pues, reconsideraron la posición y la decisión del juez, dejando así libre, ¿no?, al policía, quien también iba a estar en la cárcel por asesinato. Entonces, en Estados Unidos no pasa eso, en Estados Unidos es muy diferente. Allá no importa la opinión pública, sino importa la opinión porque estos son organismos autónomos, ciertamente, como aquí en el Perú. Pero la opinión pública puede pasar, ¿no? Ciertamente sí hay casos, pero estos no se determinan por la opinión pública, siempre dan y precisan con lo que corresponde a la ley. Ciertamente estamos limitados y únicamente tenemos la opción de cambiar como personas y buscar lo mejor para los demás también. Creo que a través de eso podemos hacer el cambio. Muchas gracias, espero les haya gustado.